¿Te han enseñado toda la vida que la deuda es mala? Que lo mejor es pagar todo de contado y no deberle nada a nadie. Entonces este video te va a romper completamente los esquemas. Porque hoy vas a entender algo que la mayoría de las personas nunca aprende. ¿Por qué los ricos usan la deuda para ganar aún más dinero? Y cómo tú también puedes empezar a hacerlo, incluso si estás empezando desde cero. Porque aquí hay algo que casi nadie cuestiona. ¿Por qué alguien que ya es millonario decide endeudarse? Personas como Mark Zuckerberg o Elon Musk han financiado propiedades y proyectos, incluso teniendo el dinero para pagarlos de contado. Y entonces la pregunta es inevitable. Si tienen el dinero, ¿por qué no lo pagan todo y ya? La mayoría de las personas piensa que esto no tiene sentido, pero eso es porque no entienden una diferencia clave. La forma en la que una persona común ve la deuda. Y la forma en la que los ricos la utilizan como una herramienta. Y hoy te voy a explicar exactamente eso, para que empieces a ver el dinero de otra manera. Porque la deuda no es el problema es no saber usarla. Si te interesa aprender cómo funciona realmente el dinero, cómo piensan las personas que generan riqueza, y cómo puedes empezar a usar estrategias que sí funcionan en la vida real. Suscríbete ahora, porque en este canal no se trata de trabajar más, sino de pensar diferente y usar el dinero a tu favor. Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de entender puede cambiar completamente tu forma de ver tus finanzas. Y abrirte la puerta a generar ingresos de una manera mucho más inteligente. Y hoy no solo te lo voy a explicar. Te lo voy a enseñar paso a paso, con ejemplos prácticos, con lógica real. Y con una mentalidad que puede marcar completamente la diferencia. La diferencia entre quedarte atrapado financieramente. Avanzar lento toda tu vida. O empezar de verdad a construir riqueza y generar ingresos de forma inteligente. Así que vamos a empezar por lo más importante. ¿Por qué la mayoría de las personas piensa mal sobre la deuda? Porque desde pequeños nos enseñaron a verla como algo negativo. Frases como: no te endeudes nunca. Paga todo de contado. Si tienes deudas, algo estás haciendo mal. Y esto no es tu culpa. Es una forma de pensar que viene de generaciones. De nuestros padres, nuestros abuelos. Incluso del sistema educativo, donde nunca nos enseñaron cómo funciona realmente el dinero. Y aquí pasa algo muy interesante. Cuando no entiendes algo, le tienes miedo. Por eso, para muchas personas, la deuda es una carga, una cadena que los limita. Pero para las personas que entienden el juego del dinero, la deuda es una herramienta. Una herramienta que, bien usada, puede abrirte oportunidades. Y aquí es donde se separan dos formas de pensar completamente distintas. Por un lado está la mentalidad tradicional, la de la mayoría. No me endeudo porque no quiero deberle nada a nadie, y por otro lado está la mentalidad del inversor. ¿Cómo puedo usar el dinero de otros, el dinero del banco, para generar más ingresos y crecer más rápido? Esa es la diferencia real. No es que unos tengan más suerte que otros. Es que unos entienden cómo usar el dinero, y otros no, y aquí es donde está el error más grande de la mayoría de las personas. No es la deuda, es no saber distinguir entre una deuda que te hace perder dinero y una deuda que puede hacerte ganar más. La mayoría de las personas cree que la única forma de usar la deuda es para consumir. Por ejemplo, comprarte un carro que realmente no puedes pagar. Irte de vacaciones con dinero que no tienes. O empezar a pagar cosas a cuotas solo por darte un gusto. Y aquí está el problema. Ese tipo de deuda es la que te empobrece. Es la deuda que cada mes te quita dinero del bolsillo. La que te mantiene estancado. Y la que hace que trabajes más, pero avances menos. Pero existe otro tipo de deuda. Y esta es la que muy pocas personas entienden. La deuda que te puede hacer crecer. La deuda que se usa para adquirir activos. Cosas que generan ingresos. Que aumentan tu patrimonio. Y que, en muchos casos, incluso se pagan solas. Y aquí es donde cambia todo. Porque ya no estás usando la deuda para gastar. La estás usando para producir. Esta es la deuda que utilizan los ricos. La que usan los empresarios para crecer.
y la que tú también puedes aprender a usar, incluso si estás empezando desde cero. Entonces la pregunta es, si esto existe, ¿por qué la mayoría de las personas no lo hace? Porque nunca se lo enseñaron. El sistema educativo está diseñado para que seas trabajador, no inversor. Te enseñan a evitar riesgos, pero no a entenderlos. Te enseñan a temerle al dinero, pero no a usarlo a tu favor. Y cuando le tienes miedo a la deuda, la evitas. Pero cuando la evitas, también estás dejando pasar oportunidades. Es como tener una herramienta muy poderosa, pero no saber cómo usarla, y por miedo, simplemente no tocarla. Eso es exactamente lo que pasa con la deuda. La deuda, bien utilizada, es una palanca. Una herramienta que te permite hacer más, con menos dinero. Te permite avanzar más rápido, y acelerar tu camino hacia la libertad financiera. Ahora, algo muy importante. Mi objetivo con este video no es que salgas corriendo al banco mañana, ni que te endeudes sin pensar, ni que uses deuda para cualquier cosa. No se trata de endeudarte por endeudarte. Se trata de entender cuándo usarla, cómo usarla, y para qué usarla. Quiero que te quedes con esto. La deuda no es tu enemigo. El problema nunca ha sido la deuda en sí. El problema es no tener una estrategia. Y no saber usarla correctamente. Y aquí es donde empiezas a crear una ventaja real. Cuando entiendes cómo jugar el mismo juego. Que juegan los ricos, los inversores y los empresarios. Porque en ese momento, todo cambia. Tu forma de ver el dinero cambia. Tu forma de tomar decisiones cambia. Y empiezas a ver oportunidades donde antes solo veías riesgo. Entonces ahora que ya tienes esto claro, vamos a dar el siguiente paso. Voy a enseñarte cómo usan realmente la deuda las personas que generan riqueza. Con ejemplos simples, reales y fáciles de entender. Porque no se trata solo de teoría, se trata de cómo se aplica en la vida real. Y aquí hay algo importante. No es que los ricos puedan endeudarse, es que ellos eligen hacerlo. No por necesidad, sino por estrategia. La lógica es muy simple. ¿Para qué voy a usar mi dinero, si puedo usar el dinero de otros, y además a un costo bajo? Esa es la diferencia. Los ricos no usan la deuda para gastar, la usan para invertir, para multiplicar su capital, y para proteger su patrimonio. Ahora te voy a dar ejemplos para que lo veas claramente. Por ejemplo, cuando alguien tiene mucho dinero y quiere comprar una propiedad, la mayoría pensaría que lo mejor es pagarla de contado. Pero una persona que entiende el dinero piensa diferente. Si el banco le presta dinero a una tasa baja, y al mismo tiempo su dinero puede generar más rendimiento en otro lugar, entonces no tiene sentido usar su propio dinero. Porque aquí entra un concepto clave. El dinero pierde valor con el tiempo. Si la inflación está en 2% o 3%, y tú consigues un préstamo con una tasa similar o incluso menor. En términos reales, ese dinero te está costando muy poco, o incluso te está beneficiando. Ahora piensa esto. Si en lugar de usar tu dinero para comprar algo, lo inviertes en algo que te genere más rendimiento, estás haciendo que tu dinero trabaje. Mientras utilizas el dinero del banco para adquirir ese activo. Y aquí viene otro punto importante. Muchas personas con alto patrimonio no tienen su dinero en efectivo, lo tienen invertido. En negocios, en activos, en inversiones que siguen creciendo. Entonces cuando necesitan liquidez, no venden esos activos. Porque si venden, pierden crecimiento, y además pagan impuestos. En lugar de eso, utilizan financiamiento. De esa forma, mantienen sus inversiones creciendo, evitan pagar impuestos innecesarios, y siguen aprovechando oportunidades. ¿Ves la diferencia? Una persona común usa la deuda para gastar, y pierde dinero. Una persona que entiende el dinero usa la deuda, para seguir creciendo. Pero aquí viene lo más interesante. Cuando una persona entiende este juego, no vende sus activos. Los mantiene creciendo. Porque si en lugar de vender, decide financiar, logra tres cosas al mismo tiempo. Sigue teniendo sus inversiones, evita pagar impuestos innecesarios,
y hace que su dinero siga creciendo mientras paga mucho menos por usar el dinero del banco. Eso es jugar inteligentemente con la deuda. Y para que lo veas aún más claro, déjame darte otro ejemplo. Personas con mucho dinero no ponen todo su capital en una sola compra. Prefieren dar una parte y financiar el resto. ¿Por qué? Porque ese dinero que no utilizan, lo pueden poner a trabajar en otros activos. Negocios, inversiones o cualquier oportunidad que les genere más rentabilidad. Imagina esto, si puedes invertir tu dinero y obtener un 7%, 8% o incluso más. Pero el costo de la deuda es mucho menor, la diferencia es ganancia para ti. Y aquí es donde empieza a hacer sentido todo esto. ¿Empiezas a ver el patrón? Todas estas personas tienen algo en común. Podrían pagar todo de contado, pero deciden no hacerlo. Prefieren usar deuda barata, para no tocar su capital, y así poder multiplicarlo en otros lugares. Esto tiene un nombre. Se llama apalancamiento. Usar la deuda como una palanca, para crecer más rápido. Y aquí viene algo importante. No necesitas ser multimillonario para aplicar esto. Esta estrategia no es exclusiva de los ricos. Es simplemente que ellos la entienden, y la mayoría no. Personas que están empezando ya lo están haciendo, inversores, emprendedores, personas que decidieron dejar de ver la deuda como un problema, y empezar a verla como una herramienta. Y en mi caso personal, he tenido oportunidades donde podía pagar activos de contado. Pero decidí financiar. ¿Por qué? Porque ese dinero que no usé, lo pude invertir en otros activos. En mis negocios, y hacerlo crecer. Y además, el dinero que utilizas prestado, no paga impuestos como ingreso, lo cual te da otra ventaja más. Entonces no solo creces, sino que lo haces de forma más eficiente. ¿Cómo ves? No se trata de lo que puedes hacer. Se trata de lo que tiene más sentido financiero hacer. Esa es la diferencia real. La mayoría de las personas piensa: ¿puedo permitírmelo o no? Pero las personas que entienden el dinero piensan diferente. ¿Cuál es el mejor uso posible para mi dinero? Y aquí es donde cambia todo. Porque si puedes financiar algo al 3%, y ese mismo dinero lo puedes invertir y generar un 8%, 10% o incluso más. Entonces la decisión no es emocional, es matemática. Y cuando empiezas a tomar decisiones basadas en números, empiezas a jugar otro juego. Ahora, quiero que entiendas algo importante. Esto no es solo teoría, ni es algo exclusivo de millonarios. Esto se puede aplicar en la vida real. Y para demostrártelo, te voy a contar un caso práctico. Una inversión real, con números reales, para que veas cómo funciona esto en la práctica. Hace unos años adquirí una propiedad. El precio fue de aproximadamente 102.000, y decidí financiarla completamente. ¿Por qué? Porque tenía claro que prefería usar el dinero del banco y mantener mi capital disponible para otras oportunidades. Con una tasa baja, la cuota mensual quedaba alrededor de 370 a 380 al mes. Ahora, aquí viene la parte importante. La inversión real de mi bolsillo no fue la propiedad completa. Fue solo una parte. Los gastos iniciales, la compra y una pequeña reforma, aproximadamente unos 22.000. Ese fue el capital que utilicé. Una vez la propiedad estuvo lista, la puse en alquiler. Y desde el primer momento, empezó a generar ingresos. Alrededor de 750 al mes. ¿Qué significa esto? Que la hipoteca se pagaba sola, y además, quedaba un flujo de caja positivo. Es decir, tenía un activo que se estaba pagando solo. Me generaba ingresos, y al mismo tiempo, estaba aumentando de valor. Ahora viene lo más interesante. ¿Qué pasó con el tiempo? Años después, esa propiedad aumentó significativamente su valor. El alquiler subió. Los ingresos aumentaron, pero la cuota se mantuvo prácticamente igual. ¿El resultado? Cada mes generas más dinero, sin tener que trabajar más. Y sin haber puesto todo el capital desde el inicio. Eso es apalancamiento bien utilizado.
Eso es usar la deuda como una herramienta, no como un problema. Lo más interesante es esto. El inquilino fue quien realmente pagó la propiedad, no yo. Cada mes la hipoteca se cubría sola. Y además quedaba flujo de caja positivo. Y mientras eso pasaba, yo tenía un activo que no solo se estaba pagando, sino que también aumentaba su valor con el tiempo. Entonces, por un lado, la deuda cada vez pesa menos, y por el otro, tu patrimonio crece, y tus ingresos también. Ahora, hablemos de lo que realmente importa. La rentabilidad. Aquí es donde entra el apalancamiento financiero. Yo no puse todo el dinero de la propiedad. Solo una parte. El resto lo puso el banco. Y gracias a eso, hoy tengo un activo que vale mucho más. Una deuda que se ha ido reduciendo sola. Y un ingreso mensual que ha ido creciendo. Ahora haz este ejercicio. Si con una inversión inicial relativamente baja, puedes controlar un activo mucho más grande, y ese activo se valoriza con el tiempo, tu rentabilidad se dispara. Y eso sin contar los ingresos mensuales que recibes desde el primer día. Ese es el verdadero poder del apalancamiento. Multiplicar resultados. Sin tener que multiplicar tu inversión inicial. Y aquí está la clave. No es la propiedad. Es la forma de pensar. Porque si hubiera seguido la mentalidad tradicional, probablemente habría pasado años intentando ahorrar todo el dinero para comprar de contado. Y habría perdido tiempo, oportunidades y crecimiento. Entonces, ¿qué habría pasado si seguía el camino tradicional? Probablemente me habría tomado años reunir todo el dinero. Habría tenido menos oportunidades. Porque no podría usar ese capital en otras inversiones. Y además, mi rentabilidad habría sido mucho más baja. Pero como entendía cómo funciona la deuda bien utilizada, pude invertir antes. Pude apalancarme. Y pude dejar que 3 factores trabajaran para mí. El tiempo, la inflación y el ingreso por alquiler. Mientras eso pasaba, mi patrimonio crecía. Generaba flujo de caja. Y la deuda se reducía sola. Eso es lo que hacen los inversores inteligentes. No evitan la deuda. La usan con estrategia. Para multiplicar resultados. Y ahora que entiendes esto, vamos a ver algo que la mayoría ignora. Cómo la inflación puede jugar a tu favor cuando sabes usar la deuda. Porque sí, aunque muchos le tienen miedo a la inflación, también puede convertirse en una ventaja. Todos lo hemos vivido. Los precios suben. Y el dinero pierde valor. Si tienes dinero parado, cada año vale menos. Pero aquí viene lo interesante. Cuando usas deuda para invertir, puedes darle la vuelta a esta situación. Porque estás comprando un activo real, que tiende a subir con la inflación. Como una propiedad. Y si esa deuda es a tasa fija, tu cuota se mantiene igual. Mientras el valor del activo sube, y los ingresos, como el alquiler, también pueden subir. ¿El resultado? Debes lo mismo en números. Pero en la práctica, cada vez debes menos en valor real. Es decir, tus activos crecen en valor. Tus ingresos crecen. Y tu deuda, aunque exista, se mantiene barata en términos relativos. La inflación erosiona el valor de lo que debes, pero potencia el valor de tus activos. Para que lo veas más claro, vamos con un ejemplo real aquí en España. Imagina que alguien compró un piso en 1994 por 60.000 euros con una hipoteca a tipo fijo a 30 años. Hoy, 30 años después, ese piso puede valer unos 200.000 euros, dependiendo de la ciudad. La hipoteca probablemente ya está pagada, y ese dinero que parecía una gran deuda en su momento, hoy parece una auténtica ganga. Esto no es una excepción. En ciudades como Madrid, Valencia, Alicante o Málaga, los inmuebles han subido de forma constante y sostenida durante los últimos 30 años. Sí, hubo la crisis de 2008,
los precios cayeron un tiempo. Pero luego siguieron creciendo y superaron los máximos anteriores. Mientras tanto, la inflación ha ido reduciendo el valor real de todas esas hipotecas. Volviendo a mi caso en Alicante. Firmé una hipoteca a 30 años con tipo fijo al 2%. Han pasado 7 años y mi cuota sigue siendo la misma, 377 euros al mes. En ese tiempo, el alquiler ha subido de 750 a 950 euros. Y el valor del piso de 102.000 a 220.000. En otras palabras, los 377 euros que pago cada mes pesan cada vez menos en términos reales. Hoy, pagar esa cuota por un piso en el centro de Alicante es una auténtica ganga. Y además, mi inquilino no solo paga lo mismo que antes, sino más, porque el alquiler se ajusta al mercado. Esto significa que, cuando la inflación se utiliza correctamente, puede convertirse en una verdadera máquina para generar riqueza. Solo necesitas combinar 3 cosas. Activos que suban con la inflación. Deuda preferiblemente a tipo fijo. Y alquileres que puedas ajustar al mercado. Con eso, tienes una fórmula poderosa para crecer tu patrimonio y tus ingresos pasivos al mismo tiempo. Usar la deuda y la inflación para aumentar tu patrimonio sin que tengas que hacer nada más. Esta es una de las razones principales por las que los inversores profesionales buscamos apalancarnos a tipo fijo en entornos inflacionarios. Sabemos que, con el tiempo, la inflación va a consumir parte de la deuda. Pero nuestros activos seguirán creciendo en valor. Ahora que entiendes cómo la inflación puede ser tu aliada si usas bien la deuda, vamos a ver otro beneficio clave que mucha gente desconoce. Como la deuda también puede ayudarte a pagar menos impuestos y proteger tu dinero. Hasta ahora hemos visto que la deuda bien utilizada te permite comprar activos reales antes, multiplicar tu rentabilidad y ganar más dinero con la inflación. Pero aún hay más. Una de las ventajas más potentes de invertir con deuda es que puede reducir tu carga fiscal de manera 100% legal y ayudarte a estructurar tus inversiones de forma mucho más inteligente. Por ejemplo, los intereses de la hipoteca de un inmueble de inversión, como un piso para alquilar, son deducibles. Eso significa que no pagas impuestos sobre el ingreso bruto del alquiler, sino sobre el beneficio real, descontando intereses del préstamo, gastos de comunidad, seguros, reparaciones, mantenimiento e incluso la amortización del inmueble en muchos casos. En la práctica, si lo haces bien, puedes pagar muy pocos impuestos o incluso prácticamente nada durante los primeros años. Mientras tanto, el inquilino está pagando tu hipoteca. Y tú estás generando más patrimonio mes a mes. Además, puedes sacar liquidez sin tener que pagar impuestos. Imagina que tu piso se ha revalorizado. En mi caso de Alicante, por ejemplo, hoy podría vender el piso y ganar bastante dinero. Pero si lo hiciera, tendría que pagar la plusvalía municipal y además el IRPF por la ganancia patrimonial. ¿Cuál es entonces la alternativa? Refinanciar. Si el piso ahora vale más, puedes ir al banco, pedir una nueva tasación y obtener una ampliación de la hipoteca o un préstamo con garantía hipotecaria. El banco te da más dinero, tú no tienes que vender el piso y lo mejor de todo, no pagas impuestos, porque no es una ganancia, es deuda. Ese dinero puedes usarlo para invertir en otra cosa, comprar otro inmueble o cualquier tipo de activo, incluso generar nuevos ingresos. Otro principio clave que los ricos usan muy bien es: pagas por lo que ganas, no por lo que tienes. No pagas impuestos por tus activos, sino que usas la deuda apalancándote en ellos sin tener que venderlos. En Estados Unidos, este principio se lleva al extremo en la estrategia conocida como buy, borrow, and die, compras, tomas prestado y mueres. Aquí también se puede aplicar de manera adaptada, aunque es un nivel más avanzado. Básicamente consiste en comprar activos como inmuebles, acciones, fondos o ETFs, generar ingresos pasivos con ellos y, al mismo tiempo, usarlos como garantía para pedir deuda barata. Sigues disfrutando de tu patrimonio, sin venderlo y sin pagar impuestos por ello. Por ejemplo, imagina que compraste un piso hace unos años por 120.000 euros y hoy vale 200.000. Si lo vendes, tributas por los 80.000 euros de ganancia. Pero si lo refinancias,
Puedes sacar 50 o 60.000 euros del banco sin pagar ni un euro en impuestos, porque ese dinero es deuda, no beneficio. Y sigues siendo dueño del piso, lo puedes alquilar, y ese dinero lo puedes usar para lo que quieras o reinvertirlo. Es como pedir prestado al futuro sin que Hacienda te pida nada, y al mismo tiempo tu patrimonio sigue creciendo y generando ingresos. Bueno, o al menos todavía. En resumen, usar deuda puede ayudarte a pagar menos impuestos. Puedes sacar liquidez sin tener que vender, y además puedes mantener y hacer crecer tu patrimonio sin que te pillen por el camino. Eso sí, para hacer esto bien necesitas realmente entender lo que estás haciendo. Esto es un poco más complejo, y necesitas también tener una buena estrategia fiscal y estar bien asesorado, para no meter la pata con nada. Pero una cosa te puedo decir con total seguridad, si aprendes a usar bien la deuda, no solo vas a crecer más rápido, sino que además vas a pagar menos por ese crecimiento. Ahora que ya entiendes cómo los ricos usamos la deuda para invertir, para crecer, para aprovechar la inflación y para pagar menos impuestos. Quiero cerrar este video con una conclusión y un mensaje final que te ayude a tomar decisiones mucho más inteligentes con tu dinero. Después de todo lo que hemos visto hoy, quiero que te quedes con una idea muy clara: la deuda no es tu enemiga, es una herramienta. Y cuando sabes usarla bien, puede convertirse en una de tus mejores aliadas para construir libertad financiera. La mayoría de las personas tienen miedo de endeudarse, pero esto es porque nadie les ha enseñado cómo hacerlo de manera inteligente. Lo bueno es que ahora tú ya lo sabes. Has visto cómo lo hacen los ricos, cómo lo he hecho yo, y cómo tú también podrías hacerlo, aunque estés empezando y aunque no tengas muchísimo capital. Usar deuda no es solo pedir dinero prestado, implica tomar decisiones estratégicas. Te va a ayudar, por ejemplo, a comprar antes, a mejorar la rentabilidad que obtienes por tu dinero, a protegerte de la inflación y a pagar menos impuestos. Y esto, como te decía, sin necesidad de ser millonario. Solo necesitas formación, estrategia y disciplina. Y así que si este video te ha hecho cambiar la forma en la que piensas sobre la deuda, te recomiendo que no lo dejes ahí. Pasa a la acción, haz algo hoy mismo. Y para que sigas avanzando, abajo te voy a dejar un video donde te explico cómo empezar a invertir aunque tengas poco dinero, aplicando todos estos principios que acabamos de ver y alguno más. Este es el siguiente paso natural si de verdad quieres empezar a construir tu libertad financiera. Por último, si no estás suscrito al canal y este contenido te ha parecido interesante, dale un like y suscríbete ahora. Así no te perderás los próximos videos donde cada semana subiré contenido real, práctico y aplicable para que tomes mejores decisiones con tu dinero y empieces a crecer financieramente de manera inteligente.